¿Qué tal, señores estudiantes de la unidad educativa? Estamos culminando el proyecto número 4 de la semana número 4. El nombre de este proyecto era Avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de las herramientas. El tema de la semana 27 es Avances de la ciencia. Para ello, emplearemos el área de biología, física y lengua y literatura. Como conocemos, el objetivo que se ha venido desarrollando durante este proyecto es que los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología y la ciencia y el arte entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Los materiales que hemos usado, los libros, cuadernos, lápiz, esferos, borrador, lápices de colores, periódicos, calculadoras, reglas, marcadores, pliegos de papel periódico, fomis, computador y cartones. Tenemos entonces la actividad número 1 de la ficha pedagógica. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. Gregor Mendel publicó su trabajo en 1866 en una revista de poca difusión, cuando la biología era una ciencia descriptiva, por lo que sus estudios experimentales no fueron tomados en cuenta. Fue a partir de 1900 cuando los científicos Hugo Bries, Karl Corren y Erich von Sherman valoraron sus investigaciones y experimentos. A partir de ese momento, su trabajo científico alcanzó tal relevancia que se considera como un hito en los estudios sobre la biología y la genética. La primera actividad responde, ¿por qué los estudios experimentales no eran valorados en la época de Mendel? Yo ubiqué lo que nos decía la lectura porque lo publicó en una revista de poca difusión y la biología en ese entonces era una ciencia descriptiva. Recordemos que esos estudios de Mendel eran la herencia genética y también lo que realizó él fue los cruces de semillas. Significa entonces que no tuvo relevancia porque no había mucha difusión de los documentales y de lo que eran las investigaciones en ese entonces. El literal B indaga, ¿qué otras leyes universales o descubrimientos interesaron a la comunidad científica en el siglo XIX o siglo de la industrialización? Aquí tenemos varios ejemplos que ustedes los pueden tomar. La teoría de la relatividad de Einstein o la teoría de la relatividad de la luz, la ley de Faraday, la ley de Coulomb, la ley de Maxwell, la ley del campo cuántico, descubrimientos de la reactividad, el modelo atómico de Bohr y mecánica cuántica. Ustedes pueden colocar otras investigaciones que hagan en sus consultas bibliográficas. La actividad número 2. Lee la página 87 del texto de biología y complementa con la siguiente información. En 1900, Hugo de Vries, Karl Corren y Erich Sherman son los descubridores de la teoría de la herencia postulada por Gregorio Mendel, el padre de la genética. Gracias a sus trabajos se comprueban los importantes hallazgos del monje austriaco. En 1902 y 1903, Walter Sutton y Theodore Boveri publicaron trabajos independientes que propusieron lo que ahora llamamos la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría dice que los genes individuales se encuentran en lugares específicos en cromosomas particulares. Thomas Hunt Morgan en 1908 decide estudiar moscas de la fruta por las ventajas experimentales, pues tenían una vida corta y reproducen mucho, por lo que se podía tener muchos descendientes rápidamente y muchas generaciones. Si se quería estudiar cómo los diferentes rasgos son transmitidos o no son transmitidos. Su equipo de investigación logró reunir suficiente evidencia para avalar la teoría cromosómica de la herencia. Esta es la página 87. Aquí tenemos las leyes de Mendel y también la primera ley de la uniformidad de la generación. Continuamos con la lectura. En 1953, el biólogo estadounidense James Watson y el biofísico británico Francis Crick, a partir de estudios cristalográficos realizados por Mauricio Wilkins
y Rosalind Franklin determinan que la molécula de ADN poseía una estructura helicoidal, así como ustedes observan en el gráfico. Matthews, Mendelssohn y Franklin Stahl en su ingenioso experimento de 1958 muestran cómo se replica el ADN y además que esta replicación es semiconservativa en lo que se ha llamado el experimento más hermoso de la biología. Alan Maxam y Walter Gilbert en 1977 diseñan el primer método para secuenciar el ADN por medio de sustancias químicas que somete la molécula de ADN a distintos métodos de ruptura. Fred Sanger en 1977 diseña el método de Sanger o secuenciación del ADN por terminación de cadena. Es un método enzimático que permite terminar la secuencia del molde a la medida que sintetiza la hebra de ADN complementaria. El 26 de junio del año 2000, los científicos Francis Collins y John Craig Venter, acompañados de los presidentes de Estados Unidos, el primer ministro inglés Tony Blair, como voceros de tan importante descubrimiento, presentan al mundo el primer borrador del proyecto Genoma Humano. Y en el año 2003 se complementa el proceso de secuenciación y se tiene la versión definitiva del genoma del Homo sapiens. Con toda esta información, vas a analizar la información de esta lectura y enfócate en los descubrimientos. Ubica los hechos en orden cronológico y escoge los eventos que consideres relevantes. Para ello, los descubrimientos y lugares, selecciona los datos, fechas importantes, así como los nombres de los científicos. Este es el ejemplo que yo les dejo. Puede ser en orden vertical, puede ser como yo lo tengo en orden horizontal. Tenemos la fotografía de cada uno de los científicos. Por ejemplo, en el año 1990, a Hugo de Vries, Carl Corrin y Eric Sherman redescubren la teoría de Mendel. Walter Sisson y Deodoro Boveri en el año 1902 y 1903 está la teoría cromosómica. Thomas Hunt Morgan en 1908 se dedicó a estudiar moscas de la fruta. James Watson y el biofísico británico Francis Crick en el año de 1953 determinan que la molécula de ADN poseía una estructura helicoidal. Matthews, Mendelssohn y Franklin Stahl en 1958 demuestran cómo se replica el ADN. Ustedes pueden continuar, ¿no? Aquí lo he hecho un poco más amplio. En el año 1977 diseñan el primer método para secuenciar el ADN, quienes Alan Maxam y Walter Gilbert. Y en 1977 también Frank Sanger diseña el método de Sanger con la secuenciación del ADN por terminación de la cadena. Y en el año 2000, ya complementando el año 3000, se hizo el proyecto Genoma Humano y se tiene la versión definitiva del genoma del Homo sapiens por Francis Collins y John Craig Venter. Ese es mi ejemplo del orden cronológico. Asimismo, construye una línea de tiempo del desarrollo histórico de la genética y ordena en secuencia los principales descubrimientos e investigaciones de la genética para visualizar con claridad la relación temporal entre ellos. El punto inicial serán las leyes de Mendel y el punto final, el proyecto de genoma humano. Más o menos de este modelo te puede quedar tu línea de tiempo. Es idéntico al orden cronológico, similar, tratando de ubicar en la parte central los años, colocan dibujo y los acontecimientos más importantes, comenzando por supuesto, repito, de las leyes de Mendel y como el producto final, el proyecto del genoma humano. Aquí yo les voy a dejar unas fechas para que traten de ubicar las fechas más importantes en esta parte de nuestro gráfico. Pueden cambiarle y pueden buscar gráficos relacionados con estos acontecimientos. Por ejemplo, en el año 1866, Mendel publica los resultados de la investigación acerca de la herencia de factores en plantas de chícharos. Puedes escoger ese año, luego puedes escoger, por ejemplo, el año 1884, donde Strasburger descubrió la profase, la metafase y la anafase. Algo que más te guste, en el año 1902, por ejemplo, Walter Sutton remarcó las interrelaciones entre la
citología y el mendelismo, cerrando la brecha entre la morfología celular y la heredabilidad. Acá hay otras fechas, miren, van en orden. Cojamos otra, en la 1907. Hardy y Weinberg inició la genética de poblaciones con la ley HW. Cojamos la 1971, donde Harry Creighton y Barbara McClinton demostraron la prueba citológica para crossing over meiótico en el maíz. Miren, acá tenemos el año 1945, donde Max Delbruck, Salvador Luria realizan la prueba de fluctuación para las mutaciones. Por acá les dejo otros años para que vayas colocando en tu línea de tiempo. Cojamos otro año, 1953, Francis Crick, James Watson proponen la estructura tridimensional del ADN. Miren, en 1958, por ejemplo, Arthur Corbett purificó la polimerasa del ADN, la primera enzima que sintetizó el ADN en un tubo de ensayo. Sigamos. Ahí ustedes pueden ir marcando las que más gusten para su línea de tiempo. Acá tenemos de 1970, Hamilton, Smith y Ken Wilcox aislaron la primera enzima de restricción que corta el ADN en sitios muy específicos. Bueno, Joseph Sambrook refinó en 1973 la electroféresis del ADN en genes de Aragosa. Puedes ir cogiendo el año 1983, Jane Yusela demostró que el gen de la enfermedad de Huntington está formada en el cromosoma 4. Y veamos, vamos completando nuestra línea de tiempo. Cojamos el año 1990. Alfred Anderson, primera terapia genética en una niña afectada de una enfermedad inmunitaria, que consistió en la inserción de un retrovirus que contenía una copia del gen ADA. El sistema inmune de la niña empezó a funcionar en forma correcta. Y vas complementando hasta el genoma humano, que en el año 2001, por Craig Venter y Anderson, anuncian el desciframiento de la secuencia del ADN. Todo, repito, ustedes los pueden hacer en una línea de tiempo con sus respectivos gráficos, le das tu propio estilo y con eso tendrías tu línea de tiempo. Organiza tu exposición utilizando tu línea de tiempo como herramienta visual para expresar las ideas sobre el avance de la genética. Como estoy repitiendo, cuando ya tengan esto, ustedes le muestran a su docente con sus gráficos, los años y cada uno de los acontecimientos, porque es tu herramienta visual para que tú puedas exponerlo, puedas analizarlo, puedas dar a comprender también, por ejemplo, a tu familia sobre lo que es las etapas que hubieron en la genética. Y en la actividad 3 tenemos modelos del universo. Esto es relacionado con el área de física. Lee el siguiente texto y realiza las actividades. En el modelo geocéntrico, la Tierra es el centro del universo y su alrededor giran el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. Este modelo fue propuesto por Aristóteles en el año 384 y 622 a.C. Según él, en el universo había dos regiones. La región sublunar formada por la Tierra, que era una esfera inmóvil, y la región celeste, formada por esferas concéntricas cristalinas. En cada esfera se incrustaban la Luna, el Sol y cada uno de los planetas. En la esfera externa, que daba una vuelta completa cada día, había estrellas. La región celeste estaba formada de éter y era inmutable. Miren cómo pensaba Aristóteles en este tiempo. Geo significa tierra, céntrico es el centro. El centro del sistema solar, según Aristóteles, era de esa manera como lo observa en el gráfico. El centro era la Tierra. Muy bien. El modelo heliocéntrico. Según este modelo, el Sol está fijo y es el centro del universo, mientras que a su alrededor giran la Tierra, los planetas y las estrellas. El filósofo griego Aristarco de Samos, hacia el año 280 a.C., propuso este modelo que fue olvidado por ser contrario a nuestra percepción.
Además, si la Tierra se moviera, se tendría que ver desde dos puntos de la Tierra suficientemente separados. El paralaje de las estrellas, hecho que no se observaba, siglos después el astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico, en el año 1473, que estuvo hasta 1543, buscó una alternativa al modelo geocéntrico que simplificara los cálculos al elaborar las tablas astronómicas. Propuso un modelo en que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. En este modelo, además, la Tierra giraba en torno a su eje y la Luna giraba en torno a la Tierra. Y la variación observada del brillo de Venus y Mercurio se debía esa variación a los cambios en su distancia a la Tierra. Ahora en este modelo, como es heliocéntrico, el Sol se mantiene en el centro. Sigamos. El modelo actual del universo. Hoy en día sabemos que todos los cuerpos del sistema solar, incluida la Tierra, se mueven alrededor del Sol. Sin embargo, el Sol no es el centro del universo, sino una estrella situada en la periferia de la Vía Láctea. Este acontecimiento ha sido fruto de los avances en astronomía desde el siglo XVII hasta nuestros días. Veamos algunos de ellos. A partir de las observaciones astronómicas de Dan Stichler Brage, las más precisas hasta esa época, el astrónomo alemán Johannes Kepler dedujo las leyes del movimiento planetario, hoy conocidas como las leyes de Kepler. ¿Qué nos dicen las leyes de Kepler? Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, ya no eran redondas, ya no eran circulares como lo vimos en los dos primeros ejemplos, son elípticas, con el Sol situado en uno de los focos. El radio vector que une un planeta con el Sol barre áreas en tiempos iguales. El cuadrado del periodo del movimiento de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Ahí tenemos la fórmula. T viene a ser el periodo, ¿sí? K es la constante de proporcionalidad de Kepler y R es el radio, ¿no? Muy bien. Ahí está la tercera ley que nos dice que los cuadrados de los periodos de la revolución T son proporcionales a los cubos de las distancias promedio de los planetas al Sol, es decir, el radio. Para el sistema solar, el valor de K, es decir, de la constante de Kepler, es por 3 por 10 a la menos 19 segundos al cuadrado sobre metros al cubo. Y R coincide con el valor de semieje mayor A para las órbitas elípticas. Elabora un eje cronológico que muestra la evolución de la concepción del universo a lo largo de la historia. Aquí tenemos un ejemplo de esa concepción, un ejemplo del eje cronológico. Cómo fue, en primer lugar, la formación del universo según la parte científica o la parte histórica de nuestra investigación o de nuestras consultas bibliográficas o en texto. Pueden utilizar gráficos, planetas, dibujar, darle colores, utilizar una regla para asentar cada uno de la cronología durante esos años. Para mi ejemplo, yo he realizado este pequeño gráfico. Tenemos 13.7 millones de años atrás el Big Bang. 13.2 millones de años atrás la formación de las estrellas. 4.600 millones de años atrás formación de la Vía Láctea. Y va en un orden, miren. 4.600 años atrás la formación del Sol. 4.570 millones de años atrás se forma la Tierra. 4.450 millones de años atrás se forma la Luna. 3.900, 4.100 millones de años atrás nacen los seres con oxígeno. 1.500 millones de años atrás se sigue formando la atmósfera. 1.100 millones de años atrás se forma un continente llamado Rodina. 750 millones de años atrás, Rodina se parte en dos, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. 700 millones de años atrás existe la glaciación total. 300 millones de años atrás, formación de grandes océanos. 200 millones de años atrás, época de los dinosaurios. 65 millones de años atrás, extinción de los dinosaurios. 50 millones de años atrás, surgen los primeros mamíferos modernos.
y 1.000.000 de años atrás aparece el Homo sapiens. Esto es según las consultas bibliográficas. Repito, ustedes pueden también marcar su propio ejemplo para la presentación en el portafolio. Cita ejemplos de cómo los avances científicos y tecnológicos para la exploración del universo han permitido formular el actual modelo del universo. Aquí tenemos cada uno de los avances científicos y tecnológicos. Pueden recortar figuras, pueden pegar con láminas en su portafolio. Aquí tenemos principios de acción y reacción. También se visualiza la satelización. Por otro lado, el satélite, el sistema solar, la gravitación universal, la misión Rosetta, el cohete, la gravitación universal, nuestro universo. Por supuesto, los satélites son los que más nos han ayudado a ver cómo ha sido el universo, las estrellas, cómo es el espacio interestelar, ¿no? Correcto. Esto también fue sacado del texto del libro de primer año de bachillerato del Ministerio de Educación. Ustedes pueden conseguir muchos avances tecnológicos. Estos solamente son unos ejemplos para tu proyecto número 4. Y seguimos en la actividad 4, practica los fundamentos técnicos de baloncesto y vóley. Esto ya pertenece al área de educación física. Te invitamos a practicar con una pelota. Haz una competencia utilizando los fundamentos técnicos de vóley y baloncesto. Escribe las reglas, infracciones o acontecimientos que crean que se pueden dar. Ejemplo, en una competencia de canasta en el dominio de balón con las manos. Esto lo puedes hacer en tu casa. Ya anteriores semanas también ya se hizo una breve introducción a estos temas y también se practicó acerca del vóley y del baloncesto. Es importante enfatizar la parte deportiva a nuestros estudiantes a través de los fundamentos del vóley y del baloncesto. Aquí te dejo entonces las reglas, infracciones y acontecimientos del vóley, que muchos ya lo saben. Se consigue punto cuando el equipo enemigo no controla bien el balón o comete una falta. Los jugadores de un equipo deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo, ya que si no será un punto para el equipo contrario. Si el balón acaba fuera del campo de juego por un fallo a atacar por una mala defensa, se considerará falta al equipo que tocase el último balón y se le anotará un punto al equipo contrario. Se considera fuera cuando el balón toca el techo y también es fuera cuando el balón toca la red o los postes. Es punto para el equipo contrario si da 3 toques seguidos sin haber pasado el balón al otro campo contrario o si un jugador toca el balón 2 veces consecutivas sin haber pasado el balón. Considera un equipo que va a sacar, los jugadores de este equipo están mal situados, se considera falta de rotación. Si un jugador retiene el balón, se considera dobles. Considera que se va a sacar ningún jugador, puede tocar la red. Aquí hay unos que otras infracciones, ¿no? Ustedes pueden buscar unos otros ejemplos, otros acontecimientos y sin lugar a duda ubicar en su portafolio. Y aquí tenemos del baloncesto, lo del básquet, ya vimos esto anteriormente, ¿no? En otras fichas. Ahí está que el balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas manos. Volvemos a ubicar el balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas manos, pero nunca con el puño. Un jugador no puede correr con el balón. Si un equipo hace 3 faltas consecutivas, se contará un punto para sus contrarios. Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado golpeado de la pista, cae dentro de la canasta y se queda allí, ¿no? Y si el balón se queda en el borde y un contrario se mueve la cesta, contará como un punto. Muy bien, el tiempo será de 2 mitades, 15 minutos con un descanso de 5 y el equipo que consiga más puntos será el equipo vencedor. Ya esto ya ustedes los pueden más también consultar o preguntar a su profesor de educación física para que puedan también en conjunto y con su familia poder crear estos juegos dentro de su hogar. Ahí en casa tratar de también concientizar lo que es el deporte, ¿no? Para la salud de cada uno.
Y con esto hemos terminado el proyecto número 4, señores estudiantes. Muchas gracias.